Hola, hola chicas y chicos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal y antes de iniciar con el video vamos a desinfectar nuestra área de trabajo. En este caso yo lo hago con Lysol, pero tú lo puedes hacer con cualquier desinfectante que tengas en casita, siempre y cuando sea muy efectivo. Y ahora que ya desinfectamos nuestra área de trabajo, les voy a empezar a mostrar lo que vamos a utilizar. Y por acá tenemos este platito desechable y también una cucharita desechable. No se preocupen que ahora en día ya no trabajo con este tipo de platitos desechables por lo que tiene que ver con la contaminación. Este nada más es un video viejo. Por acá tengo el aceite de castor que me gusta mucho ya que le da un brillo muy lindo a mis labiales. En segundo lugar tengo el aceite de coco fraccionado que para mí es uno de mis favoritos. Y en tercer lugar tenemos lo que es el aceite de vitamina E. Yo trabajo con la vitamina E, pero sé que hay muchos más aceites de otro tipo de vitaminas. Cualquier aceite que tú desees utilizar te lo voy a dejar acá abajito en la cajita de la información. Y también por acá tengo la jeringa, que no te preocupes, no puedes hacer ningún tipo de contaminación porque la puedes lavar y la puedes reutilizar. Por acá tengo el saborizante, que en este caso va a ser de fresa, y también una pipeta. Esta es muy importante ya que le puede dar más de un uso. Y por acá tengo estas figuras, de igual manera van a ser de fresas como el saborizante, pero tú puedes utilizar cualquiera que tengas en casita. Por acá tengo los guantecitos que son muy pero muy importantes, y también tengo lo que son estos tubitos, uno sencillos y también uno de una figurita. Eso va a variar dependiendo al que tú tengas en casita, pero también si quieres conseguir los que yo tengo te los voy a dejar acá abajito en la cajita de la información. Y tengo el polvo también acá, es un pigmento rojo. Y por acá tengo la base, yo utilizo la de TKB, esta es la de 5.5 onzas y también la puedes encontrar en Amazon y te dejaré el link acá abajito en la cajita de la información. Ahora lo que haremos es empezar a ponernos los guantecitos. Esto no te puede faltar, no importa si lo haces como para, si los labiales son en este caso para uso personal o también para uso comercial, de igual manera trata de ponértelo siempre para mayor seguridad. Ahora empezaremos a agregar los aceites uno por uno. En primer lugar está el de vitamina E. La cantidad yo voy variándola dependiendo a cómo yo voy viendo el tipo de proceso. En segundo lugar está el aceite de coco fraccionado. De igual manera agrego un poquito. Y para terminar agrego el aceite de castor. Estos son los tres aceites que yo voy a utilizar el día de hoy. Pero si tú quieres utilizar uno, dos o tres o de cualquier otro tipo de aceite que tengas en casita, puede variar y no te preocupes que el resultado va a ser el mismo. Yo nada más tengo estos porque son los que a mí me gusta trabajar más, y si ustedes pueden ver mis videos son los que más se repiten en casi todos los videos que tengo. Ahora agregaré unas gotitas de saborizante de fresa, pero si en tu caso tú tienes de otro tipo de frutas o de otro tipo de marca también está bien. Sé y tengo entendido que no en todos los países se puede comprar este tipo de saborizantes de esta marca. Tú trabaja prácticamente con lo que tengas en casita. De igual manera, la cantidad del saborizante que tú le agregues va a depender a cómo tú trabajes. Si tú quieres agregarle un poquito más, agrégale más. Si quieres agregarle menos, eso es ya a como a ti más te parezca. Cuando ya hayamos mezclado el saborizante, vamos a agregar una pizca de pigmento. Este es de color rojo, así que voy a tener mucho cuidado porque el labial que yo quiero hacer ahora no quiero que me quede tan pigmentado. Quiero que me quede de un color rosado bastante pálido, ya que como vieron al principio voy a hacer un ponche de fresas y quiero que me quede de un color bastante pálido el rosado que yo quiero conseguir.
Eso no quiere decir que si tú quieres hacerlo de un color más fuerte va a haber un problema, no, cada quien trabaja como a ti más te guste usando tu creatividad. Ahora que ya tenemos todo esto listo, vamos a empezar a disolverlo. Cuando ya lo tengamos muy bien mezcladito, agregaremos la base. Para la cantidad de igual manera, yo trabajo con la que yo considero que es necesaria. En este caso son pocos los labiales que yo voy a hacer, así que es poca la base que yo voy a agregar. Pero si tú vas a hacer muchos labiales y la cantidad que vas a hacer es bastante grande, es obvio que vas a agregarle muchísima más base. Eso va a depender de cada una de nosotras. Vamos a empezar a mezclar todos estos productos. Nos va a tomar, ¿qué te puedo decir? De 1 o 2 o 3 minutos aproximadamente. Y si en el proceso tú consideras que le hace falta un poquito más de base, o le hace falta un poquito más de aceite, o le hace falta un poquito más de pigmento o saborizante, lo puedes ir agregando en el procedimiento, porque el resultado no va a ser diferente y tampoco esto no afecta en nada en nuestros labiales. Yo manejo mis labiales sin ningún tipo de medida, pero lo que yo hago es ir jugando con la mezcla hasta que yo considero que a mí me gusta cómo está quedando. Eso también es decisión de cada una de nosotras, cómo nos gusta trabajar nuestra base y la consistencia, que es lo más importante que tú también deseas obtener. Y mientras la mezclamos, vuelvo y te repito, esto te puede tomar de 1, 2 o 3 minutos. En este caso quiero hablarles que el labial que yo quería hacer, quería que me quedara de un color bastante pálido, porque esa es la idea que yo tenía al principio. Trata de siempre, cuando hagas un labial, tratar de jugar lo más que se pueda con los productos hasta obtener un resultado que a ti más te guste. No te preocupes, porque me lo han puesto mucho en los comentarios. Si al principio no te queda bien o no te gusta el resultado, o sientes que no es lo que esperabas, vuelve a hacerlo hasta que obtengas el resultado que a ti te guste. No crean que yo aprendí de la noche a la mañana, no, yo también fue un proceso largo, así que te digo a ti también que todo es poquito a poquito. Cuando ya tengamos nuestra base lista, vamos a proseguir con los tubitos. Vamos a tomar una pipeta y vamos a agregar una gotita de aceite dentro de lo que es el recipiente. Este es un tip que yo les doy a ustedes porque a mí me funciona mucho y me gusta mucho trabajar con él. Creo que ya lo he hecho en alguno de mis videos anteriores, pero se los voy a volver a dar porque considero que es muy importante. Cuando ya agreguemos el aceite, vamos a empezar a masajear el tubito para que se pueda distribuir muy bien el aceite. Voy a agarrar un poquito de las fresas. En este caso, como se los dije, mi idea es hacer un ponche de fresas, así que pues claramente voy a usar fresitas, pero si ustedes quieren hacer otro tipo de labial, otro tipo de ponche de cualquier fruta que ustedes quieran, lo pueden realizar, no hay ningún problema. Tomaré un poquito de fresas, las voy a introducir dentro de este tubo y con la ayuda de la pipeta lo que voy a hacer es empezar a distribuirlas entre todo lo que es este recipiente. Esta es una idea que yo vi en un video de TikTok. La verdad, si supiera la cuenta se las dijera, pero fue hace tiempo que la vi, así que realmente no la recuerdo. Pero cuando yo vi este tipo de procedimientos, quise compartírselo a cada una de ustedes, ya que sé que alguna de ustedes están comenzando el negocio, están empezando a trabajar con estos labiales, a veces no saben cómo hacerlo o a veces el resultado no les gusta. He también visto que hay personas que vamos comenzando y no nos queda bien el resultado. Así las frutas se ven bien distribuidas, como lo pueden ver en la pantalla. Antes yo utilizaba otro tipo de procedimiento y era agregar las frutas dentro de la base, y al agregarlas dentro del recipiente me quedaban todas en un mismo lugar o no me quedaban muy bien distribuidas. Ese es un error que yo también cometí al principio, y cuando yo vi esta manera de hacerlo diferente, la quise compartir con ustedes para que también puedan obtener resultados mucho más satisfactorios. No les voy a mentir, esto toma un poquito de tiempo. En el video claramente lo pueden ver mucho más rápido porque
gracias a la edición y todo eso. Son pocos los minutos que se pueden ver, pero sí, no les voy a mentir, toma un poquito de tiempo, pero la verdad vale la pena porque se ve muy bonito el resultado. Y si ustedes ven las páginas donde venden otras chicas labiales, pueden ver que este tipo de resultados se van a ver mucho más reflejado en cada uno de los labiales que podemos ver dentro del internet. Así que es una ideita que también te puede funcionar. Ahora lo que haremos es hacer el mismo procedimiento en este tipo de tubos. Sí van a haber casos como este, que como la boquilla es un poquito más grande que la del anterior, se va a hacer mucho más fácil, va a tomar menos tiempo. Y van a ser los mismos pasos, pero va a ser mucho más sencillo y lo podemos hacer hasta con el dedito o también ayudándonos de una pipeta, ya que la boquilla, vuelvo y repito, es mucho más grande, es mucho más sencillo hacerlo. También puede que en el caso que tú tengas otro tipo de recipientes que sea la boquilla mucho más pequeña, también puede que te cueste un poquito más. Eso va a depender de cualquier tipo de tubos con el que nosotras querramos trabajar. Pero como pueden ver, es muy fácil. Sí toma un poquito de tiempo, pero todo con paciencia se puede. Ahora que ya tenemos listos nuestros tubitos, vamos a seguir con lo que es el rellenar la jeringa. Y como te lo digo en cada uno de mis videos, para este paso trata de hacerlo tomándote tu tiempo, ya que si tú rellenas la jeringa demasiado rápido, esta tiende a rellenarse de burbujitas de aire, y a la hora de rellenar los tubos, estos nos quedan con muchas burbujitas de aire dentro de él, y eso es algo que no nos gusta a ninguna de nosotras. Y te lo digo porque ya me lo han dejado en los comentarios. No te voy a mentir, no las vamos a disminuir un 100%, pero vamos a tratar la manera que nos quede lo más bonito posible. Cuando ya tengamos nuestra jeringa ya bien llenita, vamos con el siguiente paso. Como en este caso ya tenemos preparados nuestros tubos y ya listos para rellenar, lo vamos a hacer de poquito a poquito. Como pueden ver, a veces las frutas tienden a moverse un poquito en lo que las vamos rellenando, pero no te preocupes, lo que puedes hacer es volver a tomar la jeringa y empezar a distribuirlas nuevamente. Si en tu caso te pasa lo que a mí me pasó, no te preocupes, solo toma la jeringa, vuelve a ordenarlas poquito a poquito. Cuando ya la tengas ordenada, termina de rellenarlo y no va a haber ningún problema. Vamos a proseguir con el siguiente tubito. Este, como se los digo, es mucho más sencillo que los otros, ya que la boquilla es mucho más grande, así que el rellenarlo se hace mucho más sencillo. Cuando ya tengamos nuestros labiales ya muy bien rellenados, vamos a agregarle lo que es el sellito, y para esto lo vamos a hacer presionándolo hacia abajo con un poquito de fuerza. Cuando ya hayamos agregado lo que es el sellito, vamos a terminar por agregarle el taponcito enroscándolo muy bien. Trata de hacerlo con un poquito de fuerza, porque si no, puede que al pasar de los días vaya a derramarse el producto y no queremos eso. Vamos a agregar el sellito también al otro tubito, y para terminar agregaremos la varita enroscándola muy bien y también tratando de hacerlo lo mejor posible. Cuando ya hayamos terminado, este es el resultado que vamos a obtener. La verdad, en lo personal, a mí me encantó, siento yo y considero que se ve muy bonito, y es una gran idea para ti también que estás iniciando tu negocio. La puedes utilizar, no te preocupes, si yo hago los videos es para que tú también lo puedas hacer en casita. Y bueno, mis chicas, ya sabes, si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Eso fue todo por el día de hoy, espero tu apoyo y nos vemos en un próximo video, y que tengas muchas, pero muchas bendiciones.